este nuevo vídeo. Espero que estén bien todos. Gracias a todos por el continuo apoyo que he estado recibiendo. Por favor, vamos a continuar con esta dinámica de dejarme mensajes ahí abajo sobre dónde están viendo este vídeo. Permítanme saber esto, me ha sido de mucha ayuda. Dicho eso, quiero darles un comentario antes de pasar con las noticias más recientes en Siria, pero también lo que está ocurriendo en el Líbano. Creo que realmente, como ustedes saben, yo trato de subir vídeos o domingos o martes, pero la verdad es que han estado ocurriendo varios acontecimientos pero muy importantes, los cuales creo que, verdad, debo de compartir con ustedes. Dicho esto, también quiero dejarles un comentario sobre varios canales que he estado viendo en YouTube que también están subiendo vídeos con respecto a la guerra siria. Miren, con todo respeto, en mi opinión, y quiero darles esta opinión porque veo muchas personas que se están desinformando sobre lo que está pasando en Siria y me parece que es penoso. Primero, si hay un canal que yo realmente les puedo recomendar, además del mío, el cual evidentemente les voy a recomendar, creo que también deberían de seguir el canal del señor que hace sus vídeos de Ultra Argentina. Creo que realmente no lo conozco personalmente, no conozco nada de este individuo, pero sus vídeos los he podido ver y son vídeos que realmente llevan información correcta, en muchos casos bastante parcializada, pero eh, información muy buena, muy buena. Dicho esto, quiero dejarles claro que los demás canales que he estado viendo realmente dan noticias, pero son noticias bastante incorrectas, o cuando te enseñan el mapa no te están hablando del lugar donde realmente ocurrió el evento. Así que tengan mucho cuidado con eso. Es mi opinión, es una recomendación que les quiero dar a todos ustedes como seguidor también de otros canales. Yo no solamente hago vídeos por yo engrandecerme, sino que también me gusta poder proveer información y consumir no información de estos vídeos. Realmente yo busco toda información de fuentes como la BBC, como journals, ¿verdad? Periódicos serios como el New York Times, o cosas de RT o de Hispan TV, o noticias también de CNN, de Fox News, de AP. Así que la información que yo realmente les proveo a ustedes es información bastante variada. Ahora vamos a hablar de qué está pasando en el Líbano. El Líbano es un país que básicamente está aquí al sur disculpe, esto es Israel, perdón, al suroeste de Siria, el cual básicamente tiene una historia muy interesante. No voy a hablar, creo que este video voy a tratar de hacer lo más breve posible, pero no vamos a hablar sobre la historia del Líbano, pero creo que es necesario que entendamos una cosa. En el Líbano hay tres grupos religiosos que predominan en el país. Primero que nada son los maronitas, los sunitas y los chiíes. Los chiíes se concentran principalmente al sur del país, los sunitas se concentran principalmente de Helmer, en toda esta porción aquí al este del país, y los maronitas principalmente en Bagdad y en la capital, en Beirut, y en otras zonas aquí en Trípoli también, y especialmente en Biros Halat. Ahí donde principalmente se concentran los maronitas, aunque realmente, al igual que los chiíes y los sunitas, los maronitas están por todas partes en el país. Sin embargo, las zonas donde les he mencionado es donde predominantemente estos grupos religiosos se encuentran. Ahora, ¿qué pasó en el Líbano entre 1975 hasta el 1990? En el Líbano hubo una guerra civil muy sangrienta, la cual duró 15 años. Durante esta guerra, por ejemplo, es cuando, ¿verdad? En el año 70, por si no lo sabían, la OLP fue expulsada de Jordania, ¿verdad? Por parte del reino hachemita. Durante este conflicto hubo, de hecho, desde el punto de vista de muchos historiadores serios, sí hubo una guerra civil en Jordania, porque Siria invadió a Jordania básicamente por unos días, hasta que básicamente finalmente se llegaron a unos acuerdos. El ejército sirio se retiró, fue repelido, de hecho, por el ejército jordano. La OLP salió de Jordania en 1970 y se instaló en Líbano. ¿Qué pasa? Que estando en el Líbano, específicamente al sur del Líbano, esto dio paso a que durante, ¿verdad? Desde el 75 hasta el 90, durante la guerra civil que hubo en el Líbano, entraran distintos actores internacionales, entre ellos Israel, y en 1982 Israel ocupó el sur del Líbano hasta aproximadamente
en mi opinión, ¿verdad? Y en la opinión de las Naciones Unidas, hasta principios hasta finales de los 90, básicamente diría yo que en el 2000 es cuando realmente se retiran del sur del Líbano. Ahora, ¿por qué no les estoy hablando de todos los puntos claves que quiero hablarles? Porque realmente creo que merecemos hacer una síntesis para llegar al punto principal de todo esto. ¿Qué ocurrió posterior a la guerra civil que hubo en el Líbano? Israel ha tenido dos guerras con el Líbano, principalmente contra el grupo Hezbollah, el cual se concentra principalmente al sur del Líbano, y una de ellas fue en los 90, en el 96 específicamente, y la otra fue en el año 2006. Estas guerras fueron muy sangrientas. Por ejemplo, la guerra del 2006, en lo que se conoció como la Operación Uvas de la Ira, y de hecho la cual duró 34 días, acabó con 600 muertos del lado de Hezbollah, 121 21 soldados, disculpen, del ejército israelí murieron, y esto es un número también bastante importante que destacar, 43 civiles murieron y 109 civiles ¿verdad? Libaneses murieron. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque quiero que entiendan que entre Israel y el Líbano, y de hecho ahora bajo la presidencia del señor Michel Aoun, hay problemas. Hay problemas, y esto ha persistido a través de la historia, no solo desde la fundación del Estado de Israel, que de hecho muchos dicen que uno de los países que invadió a Israel cuando se declaró la independencia de Israel en el 48 fue el Líbano. No, esto no es correcto. De hecho, solamente un soldado libanés murió durante la invasión al Líbano en 1948. Realmente el Líbano fue el lugar desde donde el ejército sirio e iraquí invadieron al Líbano, ¿verdad? O al recién declarado Estado de Israel, pero realmente el Líbano no se involucró en esta guerra. También cabe destacar que los falangistas, cuidado, y por aquí voy a mencionarles algo interesante, los falangistas en el Líbano, los falangistas cristianos, el Líbano, que de hecho durante la ocupación de Israel al Líbano cometieron crímenes de guerras en contra de palestinos en campos de refugiados de palestinos. El ejército de Israel, sabiendo que esto estaba pasando, no hizo nada durante estos asesinatos en Khartoum. Fueron muy, muy tristes, pero dejando eso a un lado, ¿por qué les quiero hablar de los falangistas? Porque durante la invasión o la ocupación de Israel del sur del Líbano, los falangistas colaboraron y de hecho Israel apoyó a los falangistas en la guerra civil. Ahora, también cabe destacar un punto interesante. Hezbollah fue una organización que fue fundada en los años 80. Es una organización chií que ha recibido el respaldo económico, militar y entrenamiento por parte de Irán, pero cabe destacar que antes de que Israel realmente apoyara a los falangistas durante el desarrollo de la guerra civil libanesa, que duró desde el 75 hasta el 90, los chiíes vieron con buenos ojos la ocupación de Israel del sur del Líbano. Posteriormente, cuando Israel apoyó a los falangistas, los chiíes deciden, ¿verdad?, no apoyar a Israel, y posteriormente se desarrolla Hezbollah, y básicamente las relaciones hostiles entre Israel y el Líbano, y especialmente hacia Hezbollah, han aumentado a través de los años y dieron paso a estas dos guerras que he mencionado que ha tenido Hezbollah, tanto en el 96 como en el 2006, contra Israel. Pero cuando digo Hezbollah, también debo decir el ejército libanés, porque el ejército libanés ha apoyado a Hezbollah en estas guerras que han ocurrido, y hoy día apoya a Hezbollah evidentemente, y más bajo la presidencia del señor Michel Aoun. De hecho, hoy día Hezbollah tiene acceso y utiliza tanques del Líbano en Siria. Básicamente, esta información la he podido recopilar de un artículo muy interesante que está en la revista Foreign Affairs, una revista muy seria, muy prestigiosa, muy destacable, y sus escritores son muy imparciales, muy serios, gente realmente que tiene conocimiento en esta área. Ahora, ¿por qué les he dado todo este trasfondo? Porque hace unos días el primer ministro, algo que no destaqué, posterior al final de la guerra del Líbano, a la guerra civil del Líbano, se llegó a un acuerdo tripartita en el cual básicamente se acordó que el presidente del país sería
un maronita, el primer ministro del país sería un sunita y el presidente del parlamento libanés sería un chií. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo? Y esto es un dato que me acaba de llegar a la mente. En Líbano no se hace un censo desde 1934. Dicho esto, cabe destacar que sí, en el 1934 los maronitas eran una mayoría, pero hoy día esa no es la realidad. Hoy día los maronitas no son una mayoría en el Líbano. Hoy la mayoría son los chiíes. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Qué ha ocurrido hace aproximadamente una semana? ¿Verdad? Dejando eso a un lado. Hace aproximadamente una semana, diría 5 días, el señor primer ministro del Líbano, el señor Zahat Hariri, desde Riad, desde la capital de Arabia Saudí, anunció, de hecho a través de la televisora saudí Al Arabiya, que renunciaba porque había un complot para matarlo por parte de Hezbollah en el Líbano. Sí, así como ustedes se quedaron perplejos, yo también me he quedado perplejo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, el gobierno o la coalición de gobierno actual, formada o liderada por Hariri, tiene dentro de su formación a Hezbollah. También cabe destacar que tampoco me sorprendería esta postura, perdón, o este anuncio por dos razones. Primero, dentro del marco, ¿verdad?, de esta situación, de que, primero que nada, el señor Hariri, para los que no lo sepan, es ciudadano de Arabia Saudí. O sea, el primer ministro del Líbano es ciudadano de Arabia Saudí. Tiene negocios con los saudíes. Número 3, su padre fue asesinado por 5 miembros de Hezbollah, aunque esto no ha sido confirmado, pero inteligencia estadounidense, inteligencia libanesa y Hezbollah ha dejado entre dientes o básicamente que esto es una posibilidad. Así que el papá del primer ministro actual fue asesinado por Hezbollah. Así que la teoría de que él puede estar comentando de que este complot es posible, sí, puede ser que sea posible. Pero miren, la realidad es otra. La realidad es la realidad. Esta movida a mí no me cabe la menor duda que es parte de la presión que ¿verdad?, está teniendo el señor Hariri por parte de Arabia Saudí. El príncipe heredero de la casa de los Al Saud está buscando, sin duda, poder controlar la influencia de Irán en el Líbano. La influencia de Irán en el Líbano es total, o sea, es total. Tanto a nivel político como militar, como tanto la presencia militar también de Irán en el Líbano. Por ejemplo, el Líbano ha estado recibiendo aviones comerciales que han venido desde Irán hasta el Líbano con misiles dentro de esto. De hecho, o sea, en otras palabras, Irán ha estado enviando misiles de corto y mediano alcance al Líbano a través de vuelos comerciales. Entonces, es evidente que Irán tiene una influencia en el Líbano salvaje. De hecho, esto lo podemos ver en los niveles de inversión que se han disparado en casi un 39% en los pasados 3 años por parte de empresas iraníes en Líbano. Pero, volviendo a la realidad de esta situación, ¿por qué realmente el príncipe heredero de Arabia Saudí quiso que el primer ministro de Líbano renunciara? Porque básicamente esto le quita legitimidad a Hezbollah. O sea, esto le quita legitimidad a Hezbollah ante el impulso que está teniendo gracias al éxito que evidentemente está teniendo en Siria. Y evidentemente, y aquí esto hay que dejarlo claro, o sea, Hezbollah tiene un apoyo total de la sociedad libanesa. Ahora, esta crisis causada por la renuncia del primer ministro no le quita legitimidad a un 100%, sino que crea un desgaste en su imagen ante, ¿verdad?, los acontecimientos destacables que está teniendo en Siria. Es por ello que, por ejemplo, vemos que el líder de Hezbollah, el señor Nasrallah, ha estado pidiendo el regreso del primer ministro Hariri. Ahora, Hezbollah y el señor Nasrallah comenta de que probablemente el señor Hariri está siendo retenido por parte de los oficiales y de la casa real de los Al Saud en Arabia Saudí, algo que realmente pudiera ser posible porque el señor Hariri no tiene libertad de movimiento en Arabia Saudí. De hecho, el embajador de Francia en Arabia Saudí ha dejado entrever que esto pudiera ser algo posible, y de hecho
hace unos días, hace aproximadamente 2 o 3 días, el presidente de Francia tuvo que hacer un viaje a Arabia Saudí de manera sorpresiva para poder intentar mediar en este conflicto entre Líbano y Arabia Saudí. O sea, en conclusión, es evidente que Arabia Saudí está buscando intentar influir sobre el Líbano. Ya lo ha logrado. Ahora, le ha quitado legitimidad a Hezbollah dentro del contexto o del entramado social libanés. Sí. Y políticamente hablando y electoralmente, sí. Ahora, recuerden que hay unas elecciones pronto en las cuales, por ejemplo, el señor Hariri puede convertirse como el máximo líder de la oposición y pudiera quizás no ganar las elecciones a nivel parlamentario totalmente, pero puede convertirse en el líder de la oposición con una buena cantidad de diputados. Ahora, ¿qué esto hace influenciar? O sea, ¿qué esto genera? Tanto militarmente hablando, vamos a limitarnos militarmente hablando, dentro del entramado social libanés, puede haber una guerra civil en el Líbano, yo no la descarto. Aunque, como podemos ver, Hezbollah está tratando de llevar toda esta situación hacia Israel y decir, los israelíes están detrás de esto y Arabia Saudí está siendo apoyado por Israel, algo que de hecho es verdad, porque se han filtrado varios emails y otros canales informativos en los cuales Israel pide a sus diplomáticos, apoyar, o sea, a sus diplomáticos en el extranjero, apoyar la postura de Arabia Saudí, y esto pudiera llevar a que indudablemente ahora mismo en serio se genere una guerra entre Hezbollah y Israel. Desde mi punto de vista, ¿esto va a ocurrir ahora a corto plazo? No lo creo porque por ejemplo, Hezbollah tiene más de tiene aproximadamente más de 7.000 miembros de su rama militar participando en Siria. De hecho, ya lo veremos ahora en el mapa de Siria, pero varias unidades de Hezbollah están combatiendo en Abu Kamal, esa ciudad que de hecho, como ya veremos, fue retomada por parte del ejército sirio por aproximadamente un día y medio, aunque ayer cayó de nuevo en las manos de Daesh, pero ya llegaremos ahí. Ahora, sí va a ocurrir una guerra entre Hezbollah e Israel. A corto plazo no, pero sí va a ocurrir, digamos que en el próximo año y medio, diría yo más o menos, en base a lo que puedo ver. Israel puede perder esta guerra, en serio. O sea, yo les puedo decir con la mayor seguridad de que veo a Israel bastante preocupado por las habilidades que está, o por las victorias que ha tenido Hezbollah en el campo a nivel terrenal en Siria. Y veo a Israel también preocupado por el hecho de que Hezbollah tiene más de 110.000 misiles de corto, mediano y largo alcance en ciudades al sur del Líbano, las cuales pudiera utilizar en una futura guerra contra Israel. Israel tiene los misiles, el sistema antimisiles Patriots, tiene no lo voy a decir en inglés, me viene a la mente, pero en castellano sería la cúpula de hierro. Y básicamente yo veo que a pesar de todo esto, Israel va a tener problemas porque Hezbollah está teniendo un entrenamiento de nuevo a nivel terrenal, en ciudades, en desiertos, salvaje. Hezbollah sabe cómo crear túneles y de hecho está creando túneles desde el sur del Líbano hacia Israel. O sea que tienen todo el terreno, Hezbollah tiene todo el terreno preparado para combatir a Israel, tanto en los altos del Golán como al norte de Najaría, donde hubieron la mayor cantidad de personas heridas durante la guerra de 2006, al norte de Israel. Y realmente yo veo que esto puede ocurrir ahora. Si va a ocurrir a corto plazo, no lo veo así. Por último, ¿quién sería el ganador? O sea, ¿quién sería el máximo beneficiado de esta guerra? ¿Quiénes ustedes creen que sea? Desde mi punto de vista, no es nada más y nada menos que Arabia Saudí. Si Israel, por ejemplo, ganara la guerra, algo que yo tampoco dudaría, si Israel ganara la guerra, créanme que esto haría que Israel y los estados del Golfo, las monarquías del Golfo, se unan y realmente sus vínculos se hagan oficiales, porque es que no me cabe ninguna posibilidad. O sea, ya los saudíes han ido a visitar a Israel, ya tienen contactos establecidos. Y este tipo de eventos darían más razón para que Israel se una con los estados del Golfo. Dicho eso, vamos a movernos a las noticias en Siria. ¿Qué ha estado pasando al sur de Siria? Primero,
En los altos del Golán, los sistemas antimisiles Patriots derrumbaron en el día de hoy, han derrumbado un drone ruso, el cual estaba básicamente eh, cubriendo buenas porciones, por ejemplo, de zonas como Kiryat Shimon, al norte de los altos del Golán. También a destacar que esa zona cercana a la montaña de Bental, el ejército sirio continúa bombardeando al grupo Masra Peijin, el cual es una organización rebelde que básicamente está intentando tomar posiciones aquí al suroeste de Kashaik, pero evidentemente, aunque el ejército sirio ha intentado contenerles, no ha podido, y por eso es que, si esto me lo permite, vamos a darle un poco de zoom aquí y vamos a ver que este grupo rebelde se está extendiendo y se está expandiendo un poco. Ha tenido buenas operaciones en las cuales ha podido impulsar hacia lo que es el sur de Katana. También algo muy, pero muy, muy interesante es que Irán ha establecido una base militar permanente, una base aérea, disculpen, permanente al sur de Damasco, según informa la BBC. Me parece a mí que esto tiene muy preocupado a Israel. Y de hecho, esto es un ejemplo de que muchos de los cuarteles que, por ejemplo, Irán controla en Kanakir, en Kerbet, en Busra Hariri, en Shakba y ahora al este de Azuaida, son una preocupación brutal para Israel, porque tener básicamente a Irán y a Hezbollah cercano a tu frontera, yo no creo que eso sea realmente algo que le interese a Israel. Ahora, vámonos acá a Damasco. En Damasco hemos visto que el oeste y el centro de Damasco están totalmente claros, como lo vimos la semana pasada, pero vemos que toda esta franja territorial controlada por grupos rebeldes, los cuales están afiliados, bueno, han colaborado, no es que están afiliados, pero han colaborado con el ejército libre sirio al sur de Duma. Se continúa reduciendo esa porción territorial, y de hecho ya el ejército sirio controla las ciudades, perdón, los cascos y el aeropuerto principal de Al-Nashabia. Y bueno, me parece a mí muy interesante esto, porque veo que el ejército sirio se está finalmente solidificando al este de Ghouta. Vemos también que al norte de Dara no ha habido cambios significativos, aunque sí vemos que los rebeldes han penetrado una franja bastante amplia, de aproximadamente, según lo que pude leer, aproximadamente algunos 300 kilómetros cuadrados al oeste de Azuaida. Vámonos acá, cercanos a la frontera con Jordania, y es que el ejército libre sirio, en esta pequeña franja territorial que algún día fue grande y donde de hecho Estados Unidos tuvo una base militar no oficial, informa que han arrestado a miembros de Daesh. Esto deja claro de que Daesh continúa infiltrando a sus miembros desde Jordania, y bueno, me parece a mí destacable este hecho. Como les mencioné, y les vuelvo a mencionar de nuevo, si este mapa me lo permite. Miren, Abu Kamal hace aproximadamente 3 días fue retomado fue tomado de manera, ¿verdad?, bastante fuerte por el ejército sirio. Abu Kamal, como les he comentado en esta serie de vídeos, era la ciudad clave para cortar las vías de acceso que tiene Daesh desde Irak hasta Siria. Aún, como también les mencioné en el video anterior, Daesh tiene presencia en Rawa, tiene también presencia en Al-Anbar, en Irak, y básicamente pues está vivo. O sea, solamente controla el 4% de todo el califato caballo que algún día controló, pero está vivo. De hecho, se entiende que el señor al-Baghdadi se ha movido a la ciudad de Abu Kamal. O sea, que esto pudiera explicar el hecho de por qué Daesh ha concentrado a muchos de sus miembros provenientes de muchas ciudades que están a través del Éufrates en Abu Kamal, para poder, quizás, me imagino, proteger a este señor. Ahora, esta ciudad cayó, pero ha sido retomada en el día de ayer por parte de Daesh. Ahora, aunque siguen los enfrentamientos, y hoy, por ejemplo, 3 tanques sirios han sido destruidos al oeste de Abu Kamal y 3 soldados del ejército sirio fueron asesinados por misiles de Daesh,
vemos que el ejército sirio no se ha ¿verdad? Debilitado significativamente en Abu Kamal, porque recuerden de nuevo, ha comenzado el combate final, diría yo, estratégica y militarmente hablando, para poder después quizás movilizarse hacia todas las ciudades pequeñas que están a través del Éufrates y poder controlarlas y recapturarlas. De hecho, vemos que Daesh tiene una bolsa aquí y también tiene una buena bolsa que se expande desde ahora, desde el sur de Azukna ya, el este de Azukna y todas sus vías de acceso desde Deir ez-Zor hasta Azukna y el norte de Palmira, y las cuales del norte de Palmira te llevan hacia Damasco. Vemos que están todas claras, pero vemos que hay una buena bolsa aquí amplia, que Daesh es parte de esa carnada. Vemos una pequeña aquí, vemos una amplia aquí. Vemos que también los kurdos, en lo que son las fuerzas democráticas sirias, esta coalición de kurdos, árabes y otros grupos minoritarios, vemos que se sigue expandiendo y estratégicamente, como les comenté en el video pasado, no se van a seguir moviendo hacia Abu Kamal. Evidentemente ya el ejército sirio lo hizo y va a poder finalmente consolidar toda esta franja territorial que tiene en la frontera con Irak y con Jordania. Esto es cuestión de, diría yo, un mes, que vamos a ver que los rebeldes de aquí van a tener que movilizarse quizás al noroeste de Siria, o movilizarse a otra zona, porque realmente esto va a ser retomado por el ejército sirio. Daesh va a perder a Abu Kamal, esto es cuestión de una semana o dos, es evidente, y la guerra se va a expandir hacia toda esta zona territorial. Cuando Daesh pierde a Abu Kamal, porque al perder a Abu Kamal realmente no tienen otra razón para existir. Ahora, como les comenté, militarmente no van a existir, pero ideológicamente hay que combatirlos, porque si no, el islamismo no va a desaparecer, el radicalismo no va a desaparecer. Ahora, destacable también, Hezbollah está combatiendo en Abu Kamal. Las brigadas de Al-Quds, las cuales de hecho, aunque provienen de Alepo, como ustedes probablemente saben, están combatiendo también en Abu Kamal, y de hecho ayer murieron 5 de sus integrantes y otros 7 resultaron heridos. O sea que evidentemente han habido combates serios, han habido combates sangrientos, y bueno, el lado de estos aliados del ejército sirio han sufrido también de estos enfrentamientos. Algo que también quería mencionarles y que he encontrado muy interesante. Muchos de ustedes han visto quizás en los mapas míos o quizás en algún otro mapa. Este mapa no me está funcionando correctamente. Pero el aeropuerto de Deir ez-Zor ha sido hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, retomado por el ejército sirio. Y para los que no lo sepan, los bombardeos que ha estado realizando la aviación siria en Abu Kamal han provenido principalmente desde el aeropuerto de Deir ez-Zor. Esto es muy interesante porque demuestra de que ya finalmente Deir ez-Zor, o la presencia militar, o la estrategia militar que se está concentrando en toda esta zona a través del río Éufrates, y la cual posteriormente se va a desarrollar con los kurdos. Cuando Daesh acabe, la guerra con los kurdos continúa, a menos que se entablen conversaciones para ver qué se puede hacer, si es que realmente esa autodenominada región de Rojava va a existir y cuáles van a ser sus fronteras. Pero vemos que ya el ejército sirio está bastante organizado en toda esta zona. También cabe mencionar que permítame acercar esto un poco, la ciudad de Buraya, una ciudad clave, una de las ciudades clave, al igual que Al-Quraya y Abu Kamal, ¿verdad? En toda esta zona, ha sido capturada por las fuerzas democráticas sirias. Esto es muy interesante porque demuestra que Daesh está perdiendo fuertemente también ante los kurdos, aunque Daesh informa que en un ataque suicida en la carretera de Krafi, al noreste de Deir ez-Zor, ¿verdad? Permítame acercarte un poco más para que lo podamos ver mejor. Ok, en la carretera de Karafi, al noreste de Deir ez-Zor, Daesh informa de que supuestamente ha matado a 15 miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias. Las Fuerzas Democráticas Sirias no han confirmado esto, así que realmente no sé qué decirles. También se informa que las Fuerzas Democráticas Sirias continúan desminando las ciudades que ha recuperado cercanas al Éufrates. Así que vemos que los kurdos se siguen movilizando al norte de Shahil, creando unas nuevas fronteras, en teoría, con el ejército sirio.
y básicamente acabando con Daesh en toda esta zona del norte de Sahel. Vámonos a la autodenominada región de Rojava al noreste, que ahí han estado aconteciendo varias cosas. Primero, ¿qué ha pasado al sur de Hasaka? Es que la ciudad, básicamente al norte de Asual, también una ciudad muy importante como lo es la ciudad de Marsaka, ha sido recapturada. O capturada, no recapturada, porque la autodenominada región de Rojava no existía, ha sido capturada por las fuerzas democráticas sirias. Vemos que al noreste de Halsaka continúa reduciéndose la presencia del ejército sirio ahí, evidentemente, porque se han tenido que movilizar para las operaciones de Abu Kamar y han tenido que movilizarse muchos de los miembros de esta unidad de las 3 unidades que están combatiendo en Al-Hasaka, se han tenido que movilizar hacia Alepo. Ahora, ¿qué estaba pasando al noreste de Siria? Primero que nada, el ejército turco ha establecido varios puntos militares en la frontera con la autodenominada región de Rojava y ha desplegado armas pesadas, tanques y equipo de artillería. Aquí esto yo lo veo bastante tenso. Y lo veo tenso porque vemos que al sur de Basaya el ejército sirio sigue penetrando en toda esta franja territorial que controlan el ejército libre sirio junto al ejército turco, y vemos desde mi punto de vista, por lo que me parece, entiendo de que el ejército turco quiere poder retomar toda esta porción territorial desde Shaikh al-Hadi, Bulbul, y poder penetrar esas zonas para poder unir toda esta porción territorial verde que vemos aquí, la cual se extiende desde Yarabulus hasta el este de Sharanli. También el ejército turco está utilizando drones sobre ciudades de Rojava y, por ejemplo, hoy ha utilizado estos drones sobre la ciudad de Afrin. Así que, de nuevo, esto no es una teoría conspirativa, sino que estratégicamente esto de entender la idea que tiene el ejército turco, o la meta que tiene el ejército turco, o lo que quiere hacer básicamente con esta porción territorial que controlan los kurdos acá al noroeste de Siria. También cabe destacar que el grupo islamista Sinki y el Frente Nusra en lo que es la ciudad de Darat Itza están combatiendo entre ellos. Hace unos meses les comenté que lo peor que pudieran hacer los grupos islamistas y yihadistas e incluso rebeldes es enfrentarse entre ellos, entre todas estas zonas, si es que realmente no quieren perder esta zona. Se están autosuicidando. Yo creo que la efectividad que está teniendo el ejército sirio, gracias a su propia aviación, gracias a la aviación rusa, e incluso en algunos casos, y esto puede sonar un poco irónico, en lugares como Abu Ghraib, por ejemplo, la coalición internacional ha ayudado al ejército. Esto puede sonar un poco irracional, pero realmente, por ejemplo, la coalición internacional, al igual que la aviación rusa y Siria, han estado bombardeando Abu Kamal, y esto ha dado paso a que grupos como Hezbollah y el ejército sirio se logren movilizar hacia Abu Kamal, aunque ahora mismo este territorio esté controlado por Daesh. Ahora, también cabe destacar que la aviación siria continúa bombardeando, ¿verdad?, en estas zonas allí al sur de Yisra Shukur, específicamente la ciudad de Seyara, y también en lo que es la franja de Kalat Madik, aquí, en esta zona que vemos aquí, al sur de Shadha. Y también cabe destacar que las fuerzas de protección de Kalamoun han retomado, según informa, esto es una entidad que está afiliada o apoya al gobierno de Bashar al-Assad, y de hecho está conformada principalmente por árabes. Ha informado de que ha retomado la villa de Hasnawi, la cual había sido tomado la semana pasada por al Frente Nusra. No vemos cambios significativos al norte de Homs, vemos que se ha quedado igual, aunque el oeste de Houla, el ejército sirio ha continuado penetrando ahí. Vemos que Salamía, el corazón de Salamía y las rutas de acceso desde Homs, me refiero a las carreteras que conectan Homs con Salamía, están totalmente claras. Y nada, esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, compártalo, denle like, denle a la campanita, suscríbanse a mi canal. He visto que realmente he estado teniendo un apoyo inmenso, se los agradezco muchísimo. Y nada, continuaremos haciendo más videos si realmente continúan dejándome su nombre ahí abajo, del país de donde están viendo este video. Si continúan compartiendo estos videos, si continúan suscribiéndose al canal y si continuamos creciendo, vamos a hacer más videos.
Muchas gracias a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Éxito.